nuevamente la bienvenida a este su programa Atmósfera, un encuentro contigo. Ya les había mencionado, pero les vuelvo a decir con mucho gusto nuestro invitado el día de hoy, el maestro Antonio Pérez Villalobos. Él es el coordinador de la Red de Centros Privados de Mediación y pues el día de hoy pues, tuvimos el gusto y tenemos el gusto y el agrado de su visita. Como saben, pues es nuestro viernes jurídico y de métodos alternos y pues como tal es el día de hoy que le tocaba venir y dijo sí voy, que llueva, truene o relampaguee. Y si llovió, y va a tronar, y va a relampaguear. Y que no se nos vaya otra vez el internet, ¿no? Sí. Es lo único que pido. Bienvenido, Antonio, ¿cómo has estado? Excelente, muy bien, gracias a Dios, gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás? Acalorada. Acalorada. No, fíjense que empezó la lluviecita y como que se empezó así a hacer como más calorcito rico, pero bueno, es parte de nuestra temporada de lluvias, ¿no? Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Les voy a platicar así, porque Antonio nos va a ayudar a entender un poquito más lo que significa esto, la integración de la justicia heterocompositiva y autocompositiva. Por ahí vamos a empezar. Maestro, platícanos al respecto porque, dicho sea de paso, el idioma de un abogado es uno y el idioma normal es otro, así como el de los médicos y así como el de los ingenieros. Cada uno tiene su forma de comunicarse y bueno, pues, ¿qué es esto de la integración de la justicia heterocompositiva y la justicia autocompositiva? Platícanos, por favor. Con mucho gusto y desde aquí, desde Tonalá para el mundo, como dices, en traducción a un idioma cotidiano, un idioma o un lenguaje vecinal, un lenguaje ordinario que todos debemos tener. Estos términos suelen sonar muy apantalladores, como los abogados y cualquier profesionista maneja su lenguaje, pero con mucho gusto vamos a aclarar y hablarlo en un lenguaje tradicional que entendamos. Sí, la justicia alternativa, por ahí comienzo, que es nuestra especialidad, que nos hemos formado durante buenos años, bastantes años en esta materia, nos obliga, nos señala que uno de los principios que seguimos debe ser la flexibilidad, y acomodándola al ciudadano debemos utilizar un lenguaje natural, un lenguaje muy fácil de entender. Entonces, volvemos al concepto. Heterocompositiva significa permitirle a alguien que intervenga en la composición de ese problema, de ese conflicto, de esa discusión que había. Permitirle a alguien que intervenga para resolver. Y en este caso, pues siempre la justicia tradicional va a ser darle al juez el problema para que él resuelva y nos otorgue una sentencia. La justicia tradicional, la justicia en juzgados. Y la justicia autocompositiva significa el autocomponer, que las mismas partes se pueden hacer cargo de su conflicto, de sus problemas, de su discusión y llegar a soluciones. No señalo que van a emitir una sentencia las mismas personas, pero el similar es llegar a una solución, llegar a resolver su problema, su conflicto, su discusión. Entonces, por ahí no sé si vayamos bien. Yo creo que vamos muy bien. Lo que pasa es que sí es importante que lo podamos manejar y que se nos haga más fácil, ¿no? El descomponer las palabras para entender el significado, ¿no? Como nos enseñaban a los que nos tocó en la preparatoria hace muchos años, no sé a ti, yo te veo muy joven, ¿verdad? Pero nos daban etimologías grecolatinas y la verdad es maravilloso cuando te tocó aprender esa materia. A mí en lo personal, durante toda mi vida me ha servido bastante. Entonces ahorita lo que tú estás haciendo es descomponer como tal la palabra de alguna forma para que entendamos, ¿no? El autocompositivo es ese en donde nosotros tomamos nuestras propias decisiones y las soluciones. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí. Y el heterocompositivo, digamos, es cuando le das el poder al juez o a lo mejor a un árbitro también, ¿no? Es correcto, tú estás tocando el término árbitro, que lo hemos estado manejando desde el 2020 a través del concepto red de centros también, que hemos trabajado en integrar a los centros particulares que ha acreditado el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que siempre le mandamos un gran saludo a su director, el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, que ha hecho un gran papel en esta dirección del instituto, y
que estos centros privados, al estarse uniendo, unificando, integrando, pueden emitir los criterios comunes para su funcionamiento, que es la justicia alternativa o la justicia autocompositiva, como la estamos ahorita denominando. Y en este término pues ya existe la mediación, que es el concepto más tradicional conocido, mediar, un tercero media con las partes para buscar solución. La conciliación, que busca destrabar el problema, destrabar la situación para que haya acercamiento y se comience un diálogo. Concilia, de inicio concilia. La negociación, pues cuando ya hay un plan, pero está el jaloneo de, pues cómo quedamos, pues. También los acompaña el mediador, el negociador, los acompaña para que pueda ser más accesible esa conclusión de ese negocio. Y el arbitraje ahora, que es uno de los métodos alternos también de solución de conflictos, en el cual es un símil a la justicia tradicional, la de los juzgados, solo que en los juzgados asistimos ante un juez especializado, un juez pagado por el Estado, por el Poder Judicial, que tiene toda su experiencia y que va a emitir una sentencia. Pero en el arbitraje al que acudimos es a un perito, a un especialista, a un experto en la materia que le estamos poniendo a su disposición, ambas partes, para que nos pueda emitir un laudo. El término es un laudo jurídicamente, sí. Pero en lenguaje ciudadano pues es una resolución, una sentencia puede ser, ¿sí? Donde dice: yo analicé el asunto y quien tiene la razón es esta persona, o emito un laudo en que usted le debe cubrir estos daños o le debe pagar esta cantidad, en términos de arbitraje, y lo denominamos arbitraje cívico por el término del civismo, que las mismas partes deben posicionarse en un estado de plenitud pues cívica, en el que digan: yo confío en este árbitro y confío mi asunto, porque no puedo llegar yo a una solución con esta persona, y le confío al árbitro mi asunto para que lo resuelva. Y la otra parte también debe estar en ese acuerdo, ambos entregarle al árbitro el asunto. Fíjate que se me viene a la mente cómo a lo largo de la historia y de la vida, la mamá y papá siempre hemos sido el árbitro de alguna manera. No lo habíamos visto así, yo es una comparación a lo mejor un poco burda, pero, o sin embargo, cuando nosotros teníamos un conflicto con el hermano o la hermana, íbamos los dos con papá y mamá, cada uno daba su punto de vista, pero como mamá ya nos conocía, decía esto sí, esto no, y ahí emitía su dictamen, ¿no? Para saber a quién sancionaba. Es algo, bueno, yo lo asocio de esa manera, como una forma más coloquial, como una forma más fácil o digerible, en donde el arbitraje hace eso. Confiamos en mamá, confiamos en papá y íbamos para que resolviera nuestro conflicto. A veces no era lo que esperábamos, ¿verdad? Porque bueno, pues ellos nos conocen bien, o en su mayoría conocemos a nuestros hijos, entonces no siempre les vamos a dar toda la razón, ¿verdad? Creo. Sí, en el peor de los casos es ir con la mamá y la mamá: dile a tu papá. Bueno, pero aquí en los métodos alternos no hay eso, no hay ve dile a fulano, ve dile a fulano, no, es aquí confiaste, entonces ten la certeza que va a haber una solución. Sí, de hecho en Puerta tenemos la invitación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UBA, que nos está atentando con un diplomado en arbitraje. Ya están avanzados, están trabajando muy intensamente en arbitraje, y hemos tenido conferencistas desde Argentina, denominado juez privado. El término así lo denominan ellos, porque le entregan totalmente la confianza para esa resolución. En cuanto a arbitraje, pues ese es el tema. Tenemos otras áreas en las que hemos propuesto y trabajado, y más aterrizándolo al ciudadano. ¿Para qué nos sirve la justicia alternativa?
¿verdad? Aquí hemos planteado a la red de centros que abramos el abanico de áreas de oportunidad que tienen los métodos alternos. Y estas áreas de oportunidad son las áreas donde intensamente tenemos conflictos, pero no están estructurados los procedimientos. Y uno de ellos es la mediación comunitaria. Es los conflictos diversos que tenemos día a día entre vecinos, día a día en el régimen de condominio, día a día en las empresas, en conflictos laborales entre empleados o con nuestro superior en la jerarquía laboral, o con nuestro inferior. Esta persona no entiende, doy instrucciones y no hace las cosas como le digo, ya es un conflicto. Para esto es posible que un tercero, como lo es el mediador, le puedan derivar ese asunto y que pueda gestionar el conflicto y que pueda tratar el problema para llegar a soluciones, ya sea en forma oral, verbales, o por escrito en convenios formales. Una importante área de oportunidad es el régimen de condominio o el área vecinal, donde tenemos todos los días conflictos vecinales, y lo que comúnmente sucede es hablarle al ayuntamiento, reportar al ayuntamiento. Ustedes saben totalmente cuáles son los problemas que se dan y saben cuál es el actuar a veces del ayuntamiento, que no se da abasto a veces con la asistencia. Pues ya va para allá la unidad, ya va para allá la policía, va a ver qué hace, y pues realmente no se dan abasto, pero apuntando a sociedades organizadas, a sociedades de nuevos tiempos, que así denominamos, las sociedades y las comunidades, nosotros como centros particulares los invitamos a organizarse y a derivar los asuntos a través de una mesa directiva, a través de un consejo de vecinos, a los centros particulares para gestionar ese problema. ¿Sí? Es el modo como funcionaría, porque no se hace personal el problema. Aquí no es, el presidente de vecinos se quejó y ya nos mandó este problema. No, la mesa directiva en conjunto nos hace la petición y nosotros intervenimos como centro particular para gestionar el conflicto directamente con las partes que estén involucradas, ya sea que una de ellas haya reportado el problema, el incidente, el conflicto, o que la misma mesa directiva pues gestione una problemática que está observando. Algo que haya detectado, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate que ahorita que mencionabas al doctor Guillermo Cepeda, al cual le reiteramos el saludo, yo considero, fíjate, que dentro de las áreas de oportunidad o dentro de las situaciones que se dieron como resultado de una pandemia terrible, pues, y digo terribles por los sucesos, por todo lo que perdimos todos, principalmente la libertad, ¿no? Fue muy complicado para muchos y ha sido muy complicado también yo creo que para todos, pero de entre las cosas que podemos rescatar que son positivas y que le dieron esa fuerza y vaya que le cargaron de trabajo y que le dimos ya la confianza en una gran mayoría, en este caso al Instituto de Justicia Alternativa, en donde ellos ya pudieron demostrar a ciencia cierta cuáles son todas las acciones, cuáles son todas las actividades